La relación entre el presidente Joe Biden y el líder de la oposición Kevin McCarthy es tensa debido a las diferencias políticas y a la polarización en Washington. McCarthy es el líder republicano de la Cámara de Representantes y ha sido un firme defensor del expresidente Donald Trump. Biden, por su parte, ha tratado de trabajar con los republicanos en temas como la infraestructura y la reforma migratoria, pero ha enfrentado una fuerte resistencia por parte de algunos miembros del partido. McCarthy ha criticado las políticas de Biden y ha acusado al presidente de impulsar una agenda socialista. A pesar de sus diferencias, ambos líderes han tenido algunas reuniones y discusiones para tratar de encontrar puntos en común y trabajar en proyectos bipartidistas que beneficien a la nación. Sin embargo, la relación sigue siendo tensa y ambos líderes han expresado sus diferencias públicamente en varias ocasiones. Este 22 de mayo del 2023 el presidente Joe Biden y el líder de la oposición Kevin McCarthy se reunieron para discutir temas de importancia nacional. Durante la reunión se abordaron diversos temas, entre ellos la economía del país, la política migratoria y la situación de seguridad nacional. En cuanto a la economía, el presidente Biden destacó los avances logrados en la creación de empleos y la recuperación económica tras la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Además, expresó su compromiso por seguir trabajando en políticas que fomenten el crecimiento y la competitividad del país. Por su parte, Kevin McCarthy se mostró preocupado por el aumento del déficit fiscal del país y planteó la necesidad de reducir el gasto público. Es importante destacar que el déficit fiscal se refiere a la diferencia negativa entre los ingresos y los gastos del gobierno en un periodo determinado. Cuando el déficit se incrementa, el gobierno debe recurrir a préstamos para financiar sus gastos, lo que implica una mayor deuda pública. La propuesta de McCarthy de reducir el gasto público busca disminuir el déficit fiscal, pero esto puede tener consecuencias negativas para la economía. Por un lado, la reducción de gastos en áreas como infraestructura, educación o programas sociales puede afectar negativamente el bienestar de la población. Por otro lado, si el gasto público se reduce demasiado rápido, se puede crear un impacto negativo en la economía ya que el gobierno es un importante motor de la misma. La advertencia de Janet Yellen sobre la posible falta de dinero del gobierno después del 1 de junio refuerza la necesidad de encontrar soluciones efectivas para reducir el déficit fiscal. Una de las estrategias que pueden ser consideradas para reducir el déficit fiscal es aumentar los ingresos fiscales a través de la recaudación de impuestos, en lugar de reducir los gastos públicos de manera drástica. Otro enfoque puede ser revisar los gastos innecesarios y mejorar la eficiencia de los programas gubernamentales para reducir el gasto y mejorar la calidad de los servicios públicos. Para eliminar el riesgo de un default, el Congreso debe aprobar elevar el tope de la deuda pública. Para comprender mejor este tema, es importante entender primero qué es el tope de la deuda pública y por qué es necesario elevarlo. El tope de la deuda pública es el límite máximo de endeudamiento al que puede llegar el gobierno federal de los Estados Unidos. Esto significa que el gobierno no puede emitir deuda por encima de este límite sin la aprobación del Congreso. Si el tope de la deuda pública no se eleva, el gobierno puede enfrentar problemas de liquidez y podría verse en la difícil situación de no poder cumplir con sus obligaciones financieras, lo que se conoce como un default. En otras palabras, si el gobierno no puede pagar sus deudas a tiempo, podría generar un efecto dominó en los mercados financieros y la economía en general, lo que tendría consecuencias graves. Por lo tanto, para evitar un default y garantizar la estabilidad financiera del país, es necesario elevar el tope de la deuda pública. Esto se hace a través de una ley que debe ser aprobada por el Congreso. En este momento, el Senado está controlado por los demócratas y los republicanos controlan la Cámara de Representantes. Esto significa que ambas partes deben trabajar juntas para aprobar una ley que eleve el tope de la deuda pública. Es importante tener en cuenta que este proceso puede ser complicado, ya que los republicanos pueden tener diferentes opiniones sobre cómo se debe manejar la deuda pública y los demócratas pueden tener diferentes prioridades fiscales. En resumen, para evitar un default y mantener la estabilidad financiera del país, es necesario que el Congreso apruebe una ley que eleve el tope de la deuda pública. Aunque esto puede ser un proceso complicado debido a las diferencias políticas, es importante que ambas partes trabajen juntas para garantizar la solidez financiera de Estados Unidos. Al igual que casi todas las grandes economías, Estados Unidos vive del crédito.
y lo que inicialmente era una formalidad se ha convertido ahora en una batalla política.